Todos sabíamos que este día llegaría. Finalmente les hablaré de la Besto Waifu. Para nadie es un secreto que Astolfo es un personaje que me gusta mucho. Hasta lo puse en mi top 2 de waifus. Y sí, sé que no es una waifu, pero allí está. Y contrario a lo que muchos piensan, no es un personaje que solo brilla por su diseño. Literalmente este hombre es el corazón de Fate Apócrifa. Su forma de vivir y ver el mundo es lo que impulsa al protagonista y a los demás personajes a luchar por la humanidad, a evitar que aquello que los hace humanos sea desechado para pasar a un plano superior. Astolfo es uno de los 7 Servants que conforman la facción negra. Recordemos que en Apócrifa tenemos el doble de Servants y están divididos por facciones, los rojos y los negros. Los rojos son apoyados por la Asociación de Magos y los negros están conformados por la familia Igdomilenia, quienes quieren usar el Gran Grial para traerle gloria a su familia. Astolfo es invocado por Selenike, una mujer un poquito extraña quien pertenece a esta familia y además de usarlo para la guerra, también lo usa para satisfacer su lujuria. En varias ocasiones la vemos lamiéndole el abdomen y tocándole los muslos. ¡Maldita sea! Debí ser yo, no ella. Pero bueno, el tema es que Astolfo es muy buena onda y aunque no le agrade la idea de luchar por el Grial ni tampoco de ser usado como juguete por Selenike, eso no le impide disfrutar de su estancia en el mundo de los vivos. A diferencia de otros Servants, Astolfo no está interesado en el Grial, no tiene ningún deseo que pedirle. Lo único que quiere es ayudar a otros y vivir a su manera. Por esa razón muchos consideran que está loco, pero eso es justamente lo que lo hace especial, lo que lo convierte en el corazón de esta obra. Astolfo se caracteriza por ser muy amigable y positivo, no tuvo ningún problema en revelarle su nombre a los demás Servants de su facción y rápidamente se hizo amigo de Keirón, quien más adelante lo ayudaría a esconder a Zeke, un homúnculo que se encontró por accidente y a quien juraría proteger hasta el final. Su razón para ayudarlo era simple, nunca le gustó la idea de dejar morir a las personas y como vio que el homúnculo hizo de todo para seguir con vida, pues le dieron ganas de ayudarlo, así de simple. No le importó que el chico fuera muy importante para los Igmilenia, ni que tuviera que enfrentarse a otros Servants con tal de dejarlo escapar. Tras ayudar en la captura de Espartaco, el berserker rojo y de fingir una lesión en su espalda, Astolfo regresa con Zeke para ayudarlo a escapar de los dominios de los Igmilenia. Al principio el chico no estaba muy seguro de irse con él. Debido a su condición de homúnculo, todavía no tenía las emociones necesarias como para desear algo. No tenía ninguna motivación para vivir y dado que sus expectativas de vida no eran muy largas, solo viviría 3 años a lo mucho, sentía que no podría lograr nada, ni hacer ninguna diferencia. Pero aquí es cuando Astolfo hace su primer trabajo como psicólogo. Tras entregarle su espada, le dice que no tiene que hacer ni una maldita cosa. Hacer la diferencia o serle fiel a alguien son cosas que deben hacerse por voluntad propia. Si no quiere hacerlo, no tiene por qué vivir de esta manera. Y si busca una razón para seguir existiendo, lo único que necesita son ganas de vivir. Mientras su corazón funcione, solo debe preocuparse por eso. Fue un buen discurso de su parte, la verdad, y refleja muy bien su filosofía de vida, porque a pesar de ser parte de la facción negra, Astolfo no tuvo problemas en desafiarlos con tal de ayudar a Zeke, porque para él lo más importante es hacer lo correcto. Justamente esto es lo que le dice a Siegfried cuando éste se interpone en su escape. ¿Acaso los Servants necesitan una razón para ayudar a las personas? ¿Quieres que olvide la misericordia y el orgullo que yo tenía en vida? Soy un paladín de Carlomagno, no lo dejaré caer. Juré que no. A pesar de ser un Servant, un arma invocada exclusivamente para la guerra del Grial, Astolfo tenía muy claro qué clase de héroe era, y no iba a permitir que nadie pisoteara sus ideales. Con las palabras que le dijo a Siegfried, hizo su segundo trabajo como psicólogo, porque ese héroe, quien en teoría era el más poderoso de la facción negra, nunca había tomado una decisión por cuenta propia. Todo lo que había hecho en vida era cumplir los sueños de otros. Por eso le preguntó si solo estaba ayudando al chico porque éste se lo había pedido, pero al enterarse de que lo hizo porque quería hacerlo, le hizo replantearse toda su vida. Astolfo hace que Siegfried logre entender por qué fue invocado a la guerra, cuál era ese lamento que arrastraba de su vida anterior y que no lo dejaba descansar en paz. El hombre simplemente quería cumplir su propio deseo, y luego de que su máster dejara al homúnculo medio muerto, Siegfried tomaría la inesperada decisión de entregarle su corazón para salvarle la vida. Solo una vez. Quería ayudar a alguien por mi propia voluntad. Eso es lo que la influencia de Astolfo causó en Siegfried. Hizo que un héroe desdichado finalmente pudiera encontrar la paz que tanto había buscado. Por cierto, en esta parte también aparece Juana o Jan, le voy a decir Juana porque es más fácil de pronunciar,
y antes de que Siegfried desapareciera le pidió a esta chica que se asegurara de proteger a Sieg hasta que fuera capaz de vivir libremente. Astolfo le entristece la muerte de Siegfried, pero al mismo tiempo también entiende su decisión y la respeta. Es consciente de que para muchos su muerte pudo haber sucedido por una razón estúpida, pero desde su punto de vista el Servant se mantuvo fiel a su fe y no tolerará que nadie se burle de ese sacrificio, tal como ocurrió cuando se enfrentó a Mordred. Pero en fin, lo importante es que Sieg, quien todavía no se llamaba de esa manera, logró sobrevivir gracias al corazón del héroe y una vez recupera el conocimiento, Astolfo lo abraza con mucha fuerza. De nuevo, debí ser yo, no él. Y sí, lo diré las veces que sean necesarias. Pero claro, Juana no opinaba lo mismo, y antes de que Astolfo pudiera seguir abrazando al chico, lo mandó a volar bajo la excusa de que necesitaba revisar que su cuerpo estuviera funcionando correctamente. Claro que sí, Juana, todos sabemos que no eran celos. Aún. El tema es que después de esto aparecerían los demás miembros de la facción negra, y siendo consciente de lo que hizo, Astolfo se entregaría sin oponer resistencia, pero antes de irse, le pide al chico que vaya a la ciudad para que conozca nuevas caras, para que aprenda a amar y a odiar, porque eso es lo que necesita para vivir como un humano normal. Astolfo le dice esto porque es consciente de que Sieg necesita cultivar sus emociones. Al ser un homúnculo no comprende muy bien esas cosas, y en parte es por eso que todavía no sabía qué hacer con su vida. Gracias a él y a Juana, Sieg obtiene una oportunidad para encontrar esa respuesta, y aunque los Sigmilenia querían llevárselo, no eran rivales para la doncella de Orleans, quien podía inmovilizarlos a todos con sus sellos de comando. Fue bastante conveniente que ella apareciera en ese momento, y si bien Astolfo se alegró de que Sieg pudiera escapar, le molestó un poco que Juana se llevara todos los reflectores. Digamos que esa es otra de sus características principales. Le gusta tener parte de la atención de los demás y le molesta cuando no le dejan presentarse como se debe. Como pueden ver, hasta este punto la influencia de Astolfo es notable. No solo ayudó a Sieg a escapar, sino que también logró darle sentido a la vida del chico y a la de Siegfried. Más adelante también influiría en la vida de Juana, pero eso sucede mucho después. Por ahora centrémonos en lo que ocurrió cuando las dos facciones de Servants colisionaron por primera vez. Para ser honestos, en esta parte le fue bastante mal a Astolfo. Primero perdió estrepitosamente contra Semiramis y sus jardines colgantes. Esto sucedió porque no quiso usar las reservas de energía de los Sigmilenia, es decir, a los amigos de Sieg, y debido a ello no pudo hacer uso de sus mejores técnicas y por ende no fue rival para la reina de Asiria. Igual tampoco recordaba el nombre de su Hogu o fantasma noble, así que daba igual lo que hiciera. No habría podido vencer a las defensas de los jardines, así que en ese sentido tomó la decisión correcta. El problema es justo lo que viene después de perder esta pelea, ya que se tendría que ver las caras con Mordred, quien obviamente era mucho pero muchísimo más fuerte que él. A partir de aquí tenemos una batalla con muchas interferencias al puro estilo de la WWE, en donde Astolfo es salvado una y otra vez por diferentes personajes. Primero aparece Sieg, luego él tiene que salvar al chico, después ambos son salvados por Frankenstein y así sucesivamente. No importaba lo que le tiraran a Mordred, esa mujer no caía con nada. Llegó un punto en el que Astolfo le preguntó si es que acaso era inmortal, pero bueno, lo que quiero resaltar de esta parte son tres cosas. Su reacción al reencontrarse con Sieg en el campo de batalla, lo que ocurrió cuando Mordred atravesó al chico con su espada y por último, la reacción que tuvo una vez vio a su amigo transformado en Siegfried. Respecto a lo primero, Astolfo se molestó mucho con Sieg. Llegó a preguntarle si era estúpido. No podía creer que el chico pusiera su vida en riesgo después de todo lo que había hecho por él. Y razón no le faltaba porque tal y como mencioné antes, Mordred se deshizo de él en un parpadeo. Ver morir a su amigo frente a sus ojos lo enfureció bastante, y por unos breves instantes pudo darle pelea a su oponente, pero claro, en esta obra enojarse no te hace más poderoso y si bien logró repeler uno que otro ataque, igual lo mandaron a comer polvo. De todas maneras, aunque no haya logrado herir a Mordred, sí que logró conseguir tiempo cada vez que se lo propuso. Primero para que Frankenstein le atacara con su fuego y luego para que Sieg pudiera transformarse en Siegfried. Para Astolfo fue muy desconcertante ver a Sieg de esta manera y hasta se sonrojó cuando este le preguntó si estaba bien, como si fuera una especie de damisela en peligro, que en parte sí lo era, pero es un rol que se va intercambiando constantemente. A veces Astolfo es salvador y a veces es a quien tienen que salvar. Al final, tras todas estas batallas e intervenciones, tanto él como Sieg logran sobrevivir. De hecho, la última intervención fue por parte de Juana, quien llegó a tiempo para evitar que Espartaco destruyera todo con su Hogu. Al principio Juana le había pedido que buscara refugio para que no quedara en la explosión, pero dada su negativa de abandonar a Sieg, quien no podía escapar por su cuenta, Juana decidió utilizar sus poderes para reducir el impacto de la explosión. ¿Ven cómo de a poco Astolfo va influenciando a los demás con sus actos de valentía? Definitivamente esa es mi chica.
y si bien lograron sobrevivir a todas estas cosas, Zeke no se salvó de sus sermones. Astolfo le pidió que se disculpara con él por haber actuado de forma impulsiva, y una vez el chico lo hizo, todo el enojo que sentía se vio reemplazado por lágrimas de felicidad. Astolfo solo quería ayudar al chico, y por eso le molestó verlo poniendo su vida en riesgo. Es más, le pidió que no volviera a actuar de forma tan temeraria, pero Zeke le dice que no puede hacerlo porque no puede huir de la guerra mientras otros sufren en su lugar. Esta declaración conmovería a Astolfo, quien decide seguirle la idea. A fin de cuentas, para él la guerra del Grial siempre fue un error y se sentiría mejor si pudiera ayudar a terminarla lo antes posible. Desgraciadamente, ese era un sentimiento que su máster no compartía, y apenas tuvo la oportunidad, Selenikë apareció para ordenarle que matara a Zeke. Usó un sello de comando para esto, pero a pesar de ello, Astolfo no cedió. No se dejó controlar por ese tipo de magia e hizo lo que pudo para resistir. Después de todo lo que había hecho por el homúnculo, no podía permitirse convertirse en su asesino. No podía caer tan bajo, y es esta fuerza de voluntad la que termina motivando a Mordred para que se deshaga de Selenikë antes de que ésta usara otro sello de comando. Grande Mordred, la ves todos saber en mis libros. Con la muerte de su máster, Astolfo ya no tenía forma de permanecer en ese mundo, pero más que sentirse triste, se sintió aliviado, porque ya no tendría que obedecer a esa loca y porque hasta su último aliento pudo proteger a Zeke. Sentía que había sido invocado para esa tarea, y para él eso era suficiente. Sin embargo, las aventuras de Astolfo no terminarían tan rápido, ya que antes de que se desvaneciera, Zeke le propone convertirse en su nuevo máster, dándole otra oportunidad para terminar con la guerra. Al principio no quería aceptar porque no quería traerle más problemas al chico, pero cuando este le dice que es su decisión intervenir en la guerra, además de que no piensa dejarlo morir, primero muerto antes que eso, Astolfo termina aceptando la propuesta, aunque le advierte que es muy débil. Y sí, Astolfo era el Servant más débil de esa guerra, pero solo era el más débil cuando no había luna nueva. Según la leyenda, la luna le había arrebatado sus poderes y su cordura, y por eso su máximo potencial solo podía verse cuando ésta no estaba presente. Este es un tema bastante interesante, la verdad, y no tanto por el tema de su Hogu, cuyo nombre solo podía recordar en las noches sin luna, sino por lo que implicaba para él recuperar su cordura, entre comillas. Astolfo es conocido como el héroe que no le teme a nada, ni siquiera a los dioses. Por eso nunca tuvo problemas a la hora de desafiar a los demás Servants o de acercarse a seres tan poderosos como el Golem de Aviquebrón. Sin embargo, cuando tuvo que liderar el ataque final hacia la facción roja, antes de embarcarse en esa misión, su mano estaba temblando. Al recuperar su cordura, Astolfo dejó de ser tan despreocupado, pensaba un poquito más las cosas y eso le hacía tener cierto miedo. Sabía lo que se estaban jugando y no quería que Zeke sufriera más de la cuenta. Y es que desde que se volvieron Master y Servant, estos dos se volvieron aún más cercanos. Al igual que Juana, Astolfo quería que Zeke amara a la humanidad. Quería que viera lo mejor de ellos y por eso siempre se empeñó en mostrarle que la vida podía ser divertida. Por eso le pidió que aprendiera a amar y a odiar. Después de lo que pasó con Jack el Destripador, donde Zeke conoció el lado oscuro de la humanidad, las preocupaciones de Astolfo se hicieron más evidentes. Tenía miedo de que el chico comenzara a odiar a todas las personas. Esto es lo que vemos cuando ambos charlan con Mordred, quien les dice que no vale la pena proteger a los humanos, ya que son seres codiciosos que pueden ser tanto buenos como malos, dependiendo de la situación. La visión de Mordred dista mucho de la de Astolfo. Mientras la primera no cree en las personas debido a todos los defectos que tienen, Astolfo considera que esas imperfecciones son justamente lo que los hace interesantes. Este choque de ideas sirve para darle un mejor panorama a Zeke, quien todavía no sabía si proteger o no a la humanidad. Hablar con Mordred es beneficioso, ya que ella planeaba convertirse en rey, pero no en uno que se relacionara mucho con su gente. Para ella no había manera de que alguien que riera y llorara con los demás pudiera hacer algo para salvarlos. Todo lo contrario a Astolfo, quien le dice que su rey sí podría hacer eso, y si bien su postura puede parecer algo idealista, no estaba tan alejada de la realidad, ya que al final cuando Zeke tomó la decisión de salvar a la humanidad, lo hizo porque tuvo la oportunidad de conocer a diferentes tipos de personas, incluyendo a los Servants, sobre todo a Juana, por quien desarrolló sentimientos amorosos, sentimientos que sí le fueron correspondidos. Durante la mayor parte de la obra ni Juana ni Zeke se dan cuenta de esto, pero Astolfo sí. Él sabe que esa preocupación que la chica muestra por su amigo no es normal, sabe que Zeke es alguien muy valioso para ella, pero aún así tampoco está dispuesto a ayudarla con ese tema. Él mismo se lo dice, y esto sucede por varias razones. En primer lugar, Astolfo sí llegó a desarrollar sentimientos por Zeke, no al mismo nivel que Juana, pero sí había algo de amor romántico allí, y en segundo lugar, creía que era mejor que ambos se dieran cuenta de sus sentimientos por sí solos.
Por esa razón solo le daba pequeñas pistas a su máster. Pero bueno, volviendo con la batalla final, Astolfo fue muy importante. Gracias a que recuperó sus habilidades y su Hogu, fue capaz de destruir todas las defensas de los jardines colgantes de Babilonia, y adicional a eso, cuando Zeke estaba teniendo problemas con Karna, apareció en el momento justo para darle la ventaja a su máster a través del Hogu que Aquiles le había entregado previamente. Pese a sus limitaciones, Astolfo siempre cumplió en sus combates, ya fuera ganando tiempo para que otros solucionaran las cosas o ayudando sobre el final de los mismos como ocurrió en este caso. Y eso no es lo único, porque también logró ganarse el respeto de varios de sus adversarios. Mordred se bajó a Selenique porque se sintió conmovida por su resistencia ante los sellos de comando, Siegfried le dio su corazón a Zeke debido a sus palabras, y Karna no solo lo elogió cuando usó su verdadero poder, sino que además le ofreció sus respetos antes de desaparecer. Como dato curioso, la espada que Zeke usó para vencer a este último fue la misma que Astolfo le había obsequiado en el pasado. Pero bueno, tras vencer a Karna, este les revelaría que Juana estaba en peligro, por lo que ambos salieron en su ayuda, aunque por desgracia Astolfo cayó en una de las trampas de Semiramis y no pudo acompañar a su máster, quien más adelante se llenaría de rabia una vez que Shiro Makusa eliminara a su chica. Zeke lo da todo para vencer a ese loco, y cuando finalmente lo hace, tanto él como Astolfo son llevados dentro del Grial, lugar en el que podrían pedir su deseo. Sin embargo, las cosas no eran tan positivas, ya que Shiro ya había pedido su deseo de materializar las almas, y por ende ya había condenado a la humanidad a pasar al siguiente nivel, la inmortalidad, una bastante aburrida y sin espacio para el potencial humano. Parecía que todo estaba perdido, pero es entonces cuando Zeke decide ser fiel a los ideales que Astolfo y Juana le enseñaron, y en un acto desinteresado decidió convertirse en el dragón Fafnir. Así podría llevarse el Grial a un lugar donde los humanos nunca podrían llegar, y por ende donde nunca se verían afectados por el deseo de Shiro. Ese lugar sería el reverso del mundo, e irónicamente allí cumpliría su propio deseo, su deseo personal, el de ver a Juana nuevamente. Al principio Astolfo no estaba muy convencido con esta solución, no quería que su máster se sacrificara de esa manera, ya que era un destino más doloroso que la muerte. Él solo quería que el chico fuera feliz, no lo había salvado para que vagara por quién sabe cuántos años en una dimensión desconocida. Para Astolfo fue un momento triste, pero al igual que lo hizo en el pasado, volvió a respetar las decisiones de Zeke. Y bueno, tras escucharlo decir que había tomado esa decisión gracias a que él y Juan amaban a la humanidad, simplemente no pudo oponerse. Habría preferido ser él quien se sacrificara, él mismo se lo expresa a su amigo, pero tal y como le dijo Zeke, habían cosas que solo él podía hacer. Cosas como ayudar a los demás y traerles felicidad, tal como lo hizo cuando recogió aquel homúnculo que apenas si podía caminar. Esa era la última orden de su amigo, y tras secarse las lágrimas, Astolfo aceptaría llevarla a cabo. Tras esto ambos se despedirían, y mientras Zeke terminaba de hacer los preparativos para llevarse el Grial, Astolfo se llevaría a Leticia y a Caules antes de que los jardines se desmoronaran en el aire. Al salir de ese lugar, además de presenciar el amanecer de un nuevo mundo, también pudo ver la nueva forma de su amigo, un dragón negro cuyos poderes salvarían a la humanidad. Tiempo después de esto y sin más guerras que librar, Astolfo se despediría de Leticia y le agradecería por haber hecho posible este desenlace. Si ella no le hubiera ofrecido su cuerpo a Juana, el mundo que Shiro buscaba se habría hecho realidad. Él valora mucho la valentía de la chica y le dice que si ambos se dedican a llevarle alegría a la gente, es probable que vuelvan a encontrarse. Al final, el Servant más débil, aquel que no tenía ningún deseo para el Grial, fue el único en salir victorioso. Puede parecer una ironía, pero ese es justamente el chiste de esta versión de la guerra. El Grial no es más que la manifestación de la codicia de la gente, y todos aquellos que lo buscan con desespero nunca podrán conseguirlo. Astolfo era consciente de esto, sabía que la guerra estaba mal y para él lo único importante era ayudar a los demás. Es como le dijo a Zeke, todo lo que necesita son las ganas de vivir, y vaya que este héroe disfrutó su vida. Aunque se encontrara librando todo tipo de batallas, siempre encontraba tiempo para divertirse, ya sea explorando la ciudad, comiendo pasteles, burlándose de Juana porque no sabía que él era hombre y le dio el paquete, o pasando tiempo con Zeke. Y sí, tengo que volver a decirlo, debí ser yo, no él. Al final Astolfo terminó su historia sin arrepentimientos, y aunque le dolió dejar que Zeke se sacrificara por todos, eligió creer en que su amigo podría reencontrarse con Juana, porque para él la guerra del Grial no fue una historia sobre servants, tampoco una de magos o masters, fue una historia donde un joven se opuso y se enojó, una historia donde un hombre finalmente pudo cumplir su deseo.